Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ítaca entre libros. Yo soy Juan Martínez Miguel. Y yo soy RJ Beltré. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros en esta tercera emisión de lo que originalmente iba a ser un podcast, terminó en videoblog, pero también consideramos que así tiene más ventajas para transmitir lo que queremos decir. En ocasiones pasadas comentábamos cómo empezamos con este hábito de la compra de libros, cómo fue creciendo hasta convertirse casi en una ocupación. Lo sería porque pues hasta ahora ha generado más pérdidas que réditos, pero bueno, en el campo monetario, ¿no? En otros campos ha favorecido bastante. Y hoy queríamos hablar de un momento muy especial en nuestra afición por los libros, que es el periodo más o menos entre 2015 y 2017, que es cuando cuando apareció una colección de libros que realmente nos llevó a salir incluso de nuestros hábitos con tal de conseguirlos. Así es. Estos libros, eh, bueno, quienes sean aficionados de los libros sabrán de cuáles estamos hablando, que comenzaron a salir en un año y al siguiente, bueno, dejaron de distribuirlos y al siguiente año volvieron a empezar la colección. Se conseguían en los puestos de periódicos o bueno, al menos esa era la idea. Después ya no se conseguían en los puestos de periódicos, creo que, exactamente. Creo que, como decía mi amigo Tomás Borges, era más fácil conseguir cierto tipo de sustancias que los libros, que los Bueno, tenían a mayor resguardo. eso desde siempre recordará la vez que encontramos a alguien que nos vendía cierto tipo de sustancias en la lagunilla antes que encontrar los libros. Ey, Pero sí, realmente con estos libros lo que sucedió fue que empezaron a salir, si me acuerdo bien, por agosto-septiembre del año 15. Entonces, pues todos nos entusiasmamos, ¿no? Y queríamos todos nuestros gredos. Mira, gredos por 130, 150 pesos, no recuerdo bien cuánto costaban al principio. 149 me parece. Eh, y era bastante accesible, uno decía, bueno, pues aquí es mi oportunidad, a lo mejor no tiene todo el contenido que tiene la otra edición, pero voy a tener una buena selección de lo que viene ahí. Entonces nos entusiasmamos mucho, empezamos a comprar primero, no recuerdo si fue Nietzsche o Platón, iban En, seguidos. en la primer tirada me parece que fue Platón el que salió primero, Uh-huh. y Y en la segunda después, ajá, fue Nietzsche. es el de El nacimiento de la tragedia, ¿no? La Galla Ujú. Ciencia, sus textos estéticos. Ey, Eh, y el último que yo conseguí en esa primera tirada fue el tercero, el de La crítica de la razón pura, que me lo regaló un amigo, y hasta ahí llegué. Entonces, pues dije, no se ven por ningún lado, no aparecen. De repente veía publicaciones en Facebook de que los habían tenido que ir a conseguir hasta quién sabe dónde, que había muy pocos ejemplares, y dije, bueno, ¿qué le perdí? ¿No? O sea, no es que llevara la gran inversión, no es que estaba juntándolos para vender, nada más era como por afición y dije, bueno, a otra cosa. Al año siguiente, más o menos en las mismas fechas, volvieron a salir, entonces ahí sí uno se puso a pensar, bueno, pues si quiero todos, retomamos la colección, yo creo que fue hasta como el tomo 7 u 8 que todo iba muy fácil, ¿no? ujú. Sí, porque igual empezó como en septiembre, entonces los primeros meses eran muy fáciles, septiembre, octubre, todavía en noviembre, diciembre que salieron Rousseau el primero y el diccionario filosófico de Voltaire, porque, o sea, no implicaba tanto esfuerzo conseguirlos, ¿no? No era desvivirse por ir por estos libros. Sin embargo, ya pues mientras fue avanzando, nos explicaban en los expendios muchas veces para el primer tomo que sale a la venta, digamos que es un tiraje por poner una cantidad, 20,000.
para el segundo 19,500, y va bajando, 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 y ya en los últimos libros es un tiraje muy, muy reducido. Y se entiende, ¿no? ¿Quién va a ir cada semana a pagar una cantidad por tener libros de filosofía? Sí, yo también levanto la mano, aunque en un principio sí dijera, luego vendrá otra cosa. Pero sí, en el periodo entre diciembre del 16, enero del 17 fue cuando se empezó a poner mucho más complicado el conseguirlos a tiempo además, porque no faltaba el que, mira, conseguí 2 de Aristóteles, ¿ya lo tienes? Si no, pues págame, digamos, 250. Todavía era un precio moderado. Precio, el pasaje, ok. Así, sí. La comisión. Sí, uno dice, bueno, él hizo el esfuerzo de aventarse caminando quién sabe cuánto para conseguirlo. Y bueno, no sé usted, yo en esa ocasión, así en reventa nada más compré el de Aristóteles, el segundo, no el de... Creo que es el que trae la poética, no estoy seguro. El segundo de Aristóteles. Sí me acuerdo que lo conseguí, que dijo que iba a ser la única vez que conseguía algo en reventa. Y fue de ahí que tuvimos que empezar a levantarnos a las 6 de la mañana para conseguirlos. Sí, y es que empezamos a ver que muchos iban directo con los proveedores. Sin embargo, también los proveedores muchas veces, pues, como venden al mayoreo, solicitan credenciales de que uno es voceador y todo eso, y pues nunca ha sido mi vocación tener un puesto de periódicos, quizá más adelante, pero pues se empezó a complicar. Entonces, sí, es verdad lo que dice él. Quienes me conocen saben que no soy muy afecto a madrugar, pero a las 6:30 de la mañana estaba en Buenavista, lo veía y íbamos a recorrer desde Buenavista hasta Bucareli, preguntando si algún puesto los tenía, y ya si no, en los depósitos donde van a dejar todo el material impreso. Exactamente, y fue que por el tomo 21, 22 tal vez, cuando encontramos a nuestro proveedor. Sí, más o menos, porque fue cuando nos dieron, así como las tarjetas de racionamiento, ya tengo mi arroz de la semana, mi maíz de la semana, sí, ya tengo mi gredos de la semana. Tenían ahí un pincho de estos en donde colocan todas las notas y lo pasaban a través de una tarjetita en donde venían marcados todos los volúmenes. Y si uno se saltaba un tomo, perdía sí, exigían que hubiera continuidad. Para esto, y quiero hacer mención aquí especial, seguramente nos está viendo Fernando, mi primo, Fernando Núñez, que también iba con nosotros porque, así como se hacía en otros tiempos en las elecciones, que llevaban a la misma gente a votar en distintas casillas, así nosotros íbamos primero uno, oye, ¿tendrás estos degredos de filosofía? Sí, mira, aquí lo tengo. Ya se lo llevaba. Luego iba un segundo, fingiendo que no conocía el primero. Oye, ¿tendrás el Gredos de la semana? No sé qué. Se lo llevaba también. Y luego iba mi primo. Oye, ¿tendrás el Gredos? No sé qué. Y se lo llevaba. Y pues también vimos que ahí ya la reventa empezaba a ir subiendo, subiendo. Entonces ya no eran 200, 250 por cada libro, eran 300, 350. Creo que lo más que llegamos a venderlo estaba como en 450, 500, ¿no? Los de Giordano Bruno. El Bruno creo que Sí. hasta más. Creo que 500 era más o menos lo Lo que más vendimos razonable. nosotros, ¿no? Recordará que dijimos en un principio, no vamos a revender, van a ser para asegurarnos los Que, tomos siguientes. Si nos falta alguno, lo intercambiamos y exactamente. después caímos en el vicio. Sí, bueno. Fue una buena manera de irlos, pues sí, de ir patrocinando los siguientes tomos, porque yo llegó un momento en que estaba en ese punto comprando los de mis ahorros. Entonces tenía mis ahorros destinados para cierto periodo que en teoría iban a cubrir todos los tomos que faltaban. Pero yo creo que por el tomo 30 fue que subieron a 200 pesos, ¿no? 189, algo así. 189 y luego a 200.
Ujú. Y pues sí, ya en ese momento dije, no se me va a desfasar. Ya con lo que íbamos sacando de esta reventa fue que, bueno, yo en lo particular pude completarlos. Que eran semanales, no eran mensuales, eran Ujú. semanales. Sí, Entonces, no, si hubieran sido mensuales, sí, no. Y es que los primeros 10 12 fueron quincenales, entonces todavía daba un poquito más de tiempo para que uno fuera ahorrando, pero ya cuando empezaron a ser semanales y que además incrementó el costo, se empezó a complicar un poco más la adquisición. Sin embargo, eh, ya al final había un puesto en particular que nos lo vendía ahí en donde está el bar Negresco, en el centro. y en Juárez, Y ¿no? ¿Está no, Juárez? en Valderas con Ujú, Victoria. Sí, sí es Victoria, Victoria va. En Victoria y tienes Valderas. razón. Ahí nos lo vendían. Incluso hubo un tiempo en que la dueña pensaba que íbamos cada uno por su lado y nos llegaba a vender dos. Ya después, pues, cooperó con nuestra economía, pero no tanto. Sin embargo, esto de ir a buscar los libros también era bastante entretenido, porque además se ve otra cara de la ciudad, ¿no? Yo creo que muchos estamos acostumbrados a ir al centro, pero ya más tarde, a la hora en que ya están abiertos todos los comercios, en que ya hay más vida, que ya se mueve más ahí. Y realmente muy temprano es muy, muy bonito el centro, se puede apreciar mejor la arquitectura, eh, dice Mauricio Vicental en uno de sus libros que a él le encantaría poder ver los grandes edificios de Europa sin un montón de turistas con gorras de béisbol enfrente de ellos. Es lo mismo aquí en la Ciudad de México, ¿no? A veces uno no aprecia a cabalidad lo que hay en la ciudad. Y no tanto por el turismo, ¿no? En general, la gente no sabe uno con qué se va a topar que le entorpezca, por ejemplo, ver algunos detalles, ¿no? Está, por ejemplo, la cabeza esa de serpiente que tiene el Palacio de los Condes de Santiago, ahí en el Museo de la Ciudad de México, que fue realmente un sábado en que está toda la gente que va a comprar sobre todo ropa ahí a la calle de Pino Suárez a 20 de noviembre, pues pasa y uno tiene que estar literalmente ahí pegado a la esquina, a la arista para poder apreciar esto. Entonces sí, es otra ciudad la que uno podía ver. Mucho más Eh, tranquila. Ujú. Y además iba uno a su paso, a su ritmo, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad nunca vi tanto que fueran otros compradores al mismo tiempo que nosotros, más que al expendio, ahí sí se juntaban algunos, pero ya en los demás puestos, pues, o ya habían pasado o apenas iban a pasar, entonces iba todo bastante tranquilo. Y no sé si recordara que de por sí era difícil comprarlos cada semana y primero, yo todavía tengo el folleto de Grandes Pensadores. Y luego sacaron la Biblioteca Ah, Clásica. sí. No, Entonces, y recuerdo que esas, si no me equivoco, bueno, salieron, salió la Ilíada, me parece, ¿no? Y después ujú, salió, la Odisea. este, pero salió recuerdo que salió un tomo de Hesiodo y salieron dobles, ¿no? Ajá, Con era Hesiodo, Hesíodo con Sófocles. Sófocles, ey, algo así. Y Ajá. recuerdo que el precio, creo que el primer Homero salió en 80 pesos, Ujú. 70. Y uno dijo, es un buen precio Perfecto. por una edición tan bonita de Ujú. la Ilíada. Digo, no es la mejor edición, pero está bastante decente. A mí me gusta bastante, de hecho. Hey, Ujú. yo me imagino que habrá ediciones más especializadas y Sí, sí, más sí. detalladas, Y pero esa con el está, texto enfrente en griego. Ujú, pero para el lector promedio creo que es ujú. o para empezar a acercarse a Homero, Gracias. un, creo que es era un buen precio. Luego el Hesiodo y Sófocles creo que también salió como en 100 Ujú. pesos. Sí, Y de los dos. repente el tomo 3 190 pesos. Ujú. Entonces era bastante difícil. No tanto, pero Sí, era una carga doble. Y además hey, porque salieron al mismo tiempo que todavía no acabábamos los gredos de filosofía. Yo creo que ahí iríamos como en el tomo
35, 40 cuando empezaron a salir. Y empezaron, creo que desde el principio, cada semana, ¿no? O sea, los primeros 2 o 3 también cada 15 días, después cada semana los demás. Y pues sí, yo llegó un momento en que dije, voy a juntar, por ejemplo, todo lo de Heródoto, todo Tucídides, y hasta ahí. Ya más adelante, porque además la colección es de 110 volúmenes, entonces incluso me alcanzó el tiempo para en 2018 todavía, en un viaje que hice, poder conseguir todo Polibio, todo Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso. Porque, Buenas. bueno, en esa época, se acordará, empezó la obsesión con Roma gracias a un grupo de memes, un grupo exquisito en su producción cultural de comedia. Maravilloso. Todos los memes sobre Julio César son una maravilla. Así es. Y no sé si recuerda que también salieron la otra colección, Playmobil, sí. un poquito menos snob, Sí, pero sí, de igual es hecho, simpática. todavía acá, me parece que atrás, sí, mire, aquí hay un soldadito romano. Yo creo que, no me acuerdo cuál es el que salió en la colección, creo que es, si no me equivoco, es este. Sí, era este, Sí, el ¿verdad? El del primero. estandarte, ajá. Ahí, fue el primero. Sí, sí, Entonces, pues ya iba a ser ahí un gasto excesivo. van a exprimir los editores y Ujú. bueno, no son, ¿qué son? Bueno, Los creo que es, promotores, ¿no? ajá, creo que salió también Salvat sacó alguna colección nueva, ¿no? La de Julio Verne. También esa. Que bueno, Ujú. esa ni siquiera no me llamó mucho la atención, pero también tuvo sus seguidores. Sí. Los libros estaban muy bonitos, pero Ujú. Sí, ahí yo me acuerdo que todavía cuando fue el terremoto de Oaxaca, en septiembre del 17, fue cuando acabamos con los gredos, esa misma semana, que la noche del terremoto yo estaba pilando los 50 así, uno sobre otro, ta, 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 ta. E hice mi torre, debe de estar tenía la una foto foto. por ahí, ¿no? Ujú, sí, sale la torre. La torre yo creo que mide 2,10 m, entonces salgo yo y tengo que estirar la mano para sujetar los 50 libros. Estaba yo guardándolos cuando fue el terremoto. Pero sí, logramos juntarlos, los 50. Fue realmente algo que me sorprendió, sobre todo a mí, porque no soy muy constante en nada. Entonces me sorprendió haber podido lograr cierto compromiso con la casa editora que me estaba exprimiendo de ese modo para Creo obtener que todos los libros. tuvimos más constancia con los libros que con el CCH o la O universidad. la universidad, sí. Sí, Creo que no bueno, hubo semana que faltáramos así es, nada. No hubo a ahí ni diferencia excusas del por CCH. enfermedad, no hubo tardanzas. Llegábamos a las 7 de la mañana al centro, llegábamos en ayunas porque pasábamos ahí a desayunar. Queremos invitarlos a Laura Sad porque pasábamos a desayunar al Café Trevi. Algunos de ustedes me imagino que lo conocieron también. Era un local maravilloso, no era caro, había un muy buen servicio, estaba muy tranquilo a las 8 de la mañana que estaban apenas poniendo las mesas. Una maravilla. Era como un desayunador estilo estadounidense, Uh-huh. pero a pesar de eso no tenía cierta esencia mexicana, no Sí. sabía que, no sé, digo, no era un lugar lujoso, ni las instalaciones eran nuevas, pero tenía cierto aire nostálgico y Uh-huh. tenía como un estilo muy propio y estaba rico, no había, nunca estaba lleno. Uh-huh. A veces era sorprendente que había más extranjeros allá adentro que mexicanos. Así es. Los precios eran asequibles, la comida estaba bien hecha. Uh-huh. El café a veces estaba un poquito quemado, pero
Creo que hasta eso es parte de la esencia de ese tipo de desayunadores. Ujú. Y tenerlo frente a la Alameda Sí. era un lugar muy apacible para ir a Ujú. desayunar. Y ahora pues lo quitaron recién, no recuerdo si fue a inicios de este año o finales del pasado, Ujú. noviembre, pero Sí, 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 entonces, triste. pues fue bastante triste porque era la segunda escala habitual en nuestro viaje al centro, porque después de ir por los libros pasábamos a desayunar y como todavía no queríamos regresar con las manos vacías, solíamos pasar al Fondo de Cultura Económica que está en la calle de Venustiano Carranza, la librería Juan José Arreola. En alguna ocasión Raúl bromeaba con que eh, éramos tan frecuentes visitantes de la librería que ya formábamos parte del inventario. Sí, Sí. y lo mejor es que, eh, bueno, yo le agradezco dos cosas a la universidad. La primera es todo lo que me aportó CCH y la segunda son los descuentos que me ha dado la credencial de estudiante. En- Eh, en- entonces, pues, explíquenos qué sucede con la credencial de estudiante de la universidad. pues la credencial de estudiante de la universidad nos da descuentos en autobuses. Es 50%, ¿verdad? 50, ajá. Bueno, Solo en periodos vacacionales. creo que los que más hemos utilizado son bueno, usted ha utilizado ese, yo no tuve oportunidad de utilizar ese descuento, pero los importantes son 50% de descuento en librerías UNAM, en ediciones UNAM o coediciones. Ujú. En coediciones creo que son 25 ah, y 20 en menos. algunos sellos ajenos. Ahí. Y 40% en libros del Fondo de Cultura Económica, que de por sí ya son accesibles. Ujú. Entonces, por eso ahí se podrá ver todos esos rositas y verdes y anaranjados. Son de ese periodo en que consumíamos en exceso el Fondo de Cultura, más libros del Fondo de Cultura, los Los otros. gredos. Sí, Sí, canijo. realmente éramos muy frecuentes. Eh, Raúl, yo creo que agotó la sección de filosofía de esa, de otras sucursales del fondo. Yo sobre todo me iba con los de tierra firme. Yo creo que en algún video más adelante hablaremos así de colecciones en particular, ¿no? Eh, pero sí era nuestro viaje habitual, íbamos por los Gredos, íbamos a desayunar al Trevi y pasábamos al Fondo de Cultura. Y hablando de Gredos y hablando de momentos tristes, también quisiera hablar de otro negocio tremendo, que la última vez que yo fui era una pizzería. Fue muy triste porque era un lugar que vendía con unos precios bastante, no diría ni siquiera que competitivos, porque nadie les podía hacer competencia al precio que vendían. Eran precios realmente de rebaja, que era la librería Coyoacán. Yo le decía la librería española porque principalmente iba a comprar ahí todo lo que era de importación. Acantilado, Gredos, Galaxia Gutenberg, Acal, Alianza, Cátedra. Tenían un surtido espléndido, tenían un muy buen servicio, era un librero conocedor. No sé si él estará de acuerdo, pero para mí un librero conocedor es siempre muy agradable tratarlo en las librerías de cosas nuevas. En las librerías de viejo no, porque saben lo que venden y lo venden al precio. O Eh, más caro. Así es. Entonces, no es tan conveniente. Aún así, saben que los aprecio a los que les tengo amistad. Pero era un lugar bastante agradable, era un lugar muy quieto, sobre todo para estar en el centro de Coyoacán, porque de ahí de la iglesia estaba a una cuadra Ujú. hacia Miguel Ángel de Quevedo. Y pues prácticamente entraban los que tenían que entrar, una o dos personas, uno podía revisar los estantes, podía preguntarle sobre el catálogo, cuánto iba a tardar en llegar la novedad que había salido recién en España. Y
pues desgraciadamente, como les decía, ahora es una pizzería con nada que diga uno es mejor que otras pizzerías, pero pues se perdió ese bonito lugar. Sí, Usted sobre todo le gustaba ir a comprar los gredos, ¿no? Ahí. ok. Sí, sí, yo ahí empecé a Eh, comprar acantilados, entonces pues. ujú. Sí, Pero, creo que todavía cuando estábamos coleccionando los grados tuvo su... Porque varias veces llamó a la española, ¿no? Bueno, así le ujú, decía. sí, Para... Sí, de hecho fue... La última vez que fui, creo que habrá sido en el 18, ujú, yo que ya no también, estaba, porque, ya no estaba. pero en el 18, sí, Bueno, yo fui a mediados del 18 y ya no estaba. ajá, ajá, exactamente igual yo, porque la última vez que la visité fue en noviembre del 17, que Ujú. me había encargado por teléfono unos acantilados, los tenían, dije, perfecto, no voy a tener que pagarlos a precio completo. Generalmente era de 30 a 40% más abajo de lo que estaban como precio de lista en otras librerías como Sótano o Péndulo. Era bastante accesible y pues además tenía la ventaja de recorrer la ciudad, ¿no? De ir paseando para llegar allá. Exactamente. Y creo que, bueno, yo soy del establo de México, entonces, hacer una visita hasta Culiacán era básicamente tomarme medio día en el transporte. Entonces, cuando yo iba solamente a cosas muy específicas. Ujú. Tenía que ser, o bueno, en el CCH cuando nos mandaban a las obras de, ya sabes, esas obras de calidad que hicieron que yo sintiera amor por el teatro. Así es. De hecho, él hizo su tesis sobre un asunto de dramaturgia y psicología. Ahí se nota lo mucho que le influyeron estas obras. Yo dejé de leer a Shakespeare durante años por una adaptación La adaptación. bastante extravagante. No, esa no pagué, no tenía de qué quejarme en alguna ocasión. Por ahí del año 11, 12 mandaron a la mujer con la que yo estaba saliendo en ese momento a ver Sueño de una noche de verano. Mm, Entonces, no he podido leer la obra hasta la fecha, no tengo el menor ánimo, pero después dije, vamos a leer Macbeth. Una maravilla. Eh, pero sí, es lo que dice él también. O sea, estaban muy retiradas, pero valía la pena ir hasta allá. Sobre todo Uno ya porque, iba como que con cosas ujú, en mente. Voy sí, a buscar esto. ujú, sí, porque incluso yo me acuerdo cuando fuimos a una de las ventas que hizo después Colofón, que durante mucho tiempo fue la casa que importaba aquí a México Gredos, que nos encontramos entre los libros el catálogo de todos los números de la biblioteca clásica. Entonces, pues no tenía precio, lo puse dentro de un libro. Y sí, no, que me iban a cobrar por un catálogo. Me dediqué a palomear y realmente no tengo muchos gredos, creo que ahí se ven, son como unos 8, 10. Pero en esa librería a veces tenían la mesa así completa a 95 pesos, generalmente iban de 300 para arriba. Luego he visto algunos ridículos que los quieren vender en 1,000 pesos. Habrá quien los pague, yo no. Hace rato ¿qué vi? Ah, vi un diálogo en 800 pesos. Sí, no, eso Bueno, ya. está bien. eh, Pero Se conseguían. bueno, finalmente sí, si existe esa oferta es que ¿A alguien quién en lo su pague? momento pidió con esa desesperación ese tomo en específico. Ujú. Pero Es- Está bien, dígame, como diría cierto amigo poeta que usted tiene, cada quien sus asuntos. Entonces, así es, sí. Un saludo al maestro Víctor Baen. Eh, pero sí, era un lugar en donde se conseguían muy buenas cosas a muy buen precio y desgraciadamente no está. Diríamos nuestro mismo colega, es culpa de la gentrificación. Yo no soy mucho de esos términos, pero sí, gentrificaron a la librería Coyoacán ya Trevi. y al Trevi, sí. Sí, entonces, pues, cuando menos que aquí quede el recuerdo de esos lugares tan amenos sobre todo. Ey, tan-
apacibles. Ujú. Exactamente. Bueno, pues creo que eso sería toda la anécdota de cómo coleccionamos 50 de estos tomos. Pero algunos dirán que, que soy un sacrílego por haber abierto estos libros, pero Sí, porque pues hay gente que a estas alturas, casi 5 años después, todavía los tiene con su empaque de plástico, pero otra vez, con los libros que uno compra, cada quien hace lo que le viene en gana. Nosotros los llegamos a poner adentro de botes de tamales, tambos de agua, macetas, refrigeradores, abajo del refrigerador. la excavación que estaban haciendo ahí para el Metrobús En un de... bache, ajá, todavía no estaba el Metrobús de Reforma, ahí en un bache estaban. De hecho, siempre dijimos que nos habíamos encontrado a Sófocles y a... No me acuerdo si era Hesíodo y Hesíodo, creo que Esquilo sí era Hesíodo, o Esquilo y Sófocles en el pozo ese. junto al Los armadillo. metimos en una caja de pizza abajo de la pizza cuando uno no tenía miedo de comer coronavirus. ¿En dónde más? Una vez pusimos En el 4 anafre, nits. Ah, en el anafre. a Giordano Bruno por hereje. Los 4 nits que pusimos para sostener una mesa porque las patas estaban chuecas. Están desniveladas, sí. A Wittgenstein lo metí en un refrigerador de estos donde guardan paletas de hielo. Eh, Creo que hicimos un sándwich de gredos, ¿no? Y lo pusimos en la sandwichera. Ajá, porque era un sándwich donde las partes de arriba eran volúmenes de Rousseau. Adentro iban 2 libros que compramos de Fondo de Cultura, creo que era este de Maurice Hollander, de Las Lenguas del Paraíso, algo así. Ajá, sí, aquí está. Adentro iban unos breviarios de María Zambrano, y entre los breviarios de María Zambrano, jamón y queso. ¿Ya dijo la de la freidora? Porque también los pusimos en la freidora. Eran esos mismos, los de Rousseau. ¿En dónde más los pusimos? Hice un Jenga, ¿se acuerda cuando hice el Jenga ahí en una barra de café? Hice un Jenga gigante con gredos. Hice un Stonehenge en mi casa con gredos. No hallábamos qué hacer con esos libros. Eso era lo más divertido, porque pues realmente ahora, por ejemplo, que veo esos tweets de normalicen que pueda uno ser intelectual y perrear ese tipo de tweets. Yo digo, ¿por qué no normalizan entonces hacer ridiculez y media con los libros? Yo los compro, yo los leo. Pero bueno, era lo más divertido, hacer ese tipo de ridiculeces. Como decían los cascajos. Así es. Nunca lo llevamos a poner en la excavadora, ¿verdad? En la excavadora creo que Como no, cascajo. No, ya pero no. en No un pudimos. cerro de cascajo sí, porque ahí atrás de donde está el edificio este de teléfonos, que da en una entrada hacia la calle de Victoria, la otra hacia Artículo 123, había un taller, me parece que de rebobinado para las lavadoras y todo esto. Y en ese taller, no sabemos cómo se hicieron de él, vendían un armadillo disecado al que ya hasta le faltaba medio hocico. El pobre armadillo yo creo que lo habían traído de juguete. Y entonces le tomamos foto a los libros con el armadillo, vimos la torre de cascajo que había ahí al lado, enterramos los libros en el cascajo, le tomamos foto como si estuvieran saliendo de ahí. Era muy divertido. Recuerda la cara del encargado cuando dijimos, ¿podemos tomar una foto? Tu armadillo. Creo que no acaba de procesar qué era lo que queríamos con el armadillo. A ver si era bastante divertido. Creo que hasta en algún momento llegamos a tener público, ¿no? Que esperaba cada semana a ver qué tontería íbamos a hacer con los libros. Los libros. Cuando aplané un bistec con el libro de Kant. El tercer libro de Kant, lo usé así para pegarle un bistec como si fuera la masa esta que usan los carniceros. Era muy divertido. Creo que era el único motivo por el que coleccionamos. Bueno, algunos tomos, por ejemplo, Sí. Wittgenstein. Sí, exactamente. O sea, a Wittgenstein
¿Para qué lo usamos? Creo que también lo usamos para nivelar un refrigerador. Fue el que se encontró ahí en el refrigerador de los Boeing. Ajá, en esta nevera ahí estaban los de Wittgenstein. Pero sí, es que era distinto el interés que había por cada uno. Creo que a Nietzsche lo usamos para sostener una estatuilla de... ¿Quién era? No era San Benito, era Yo creo que sí era San Martín, el del hábito negro, me parece, con Ajá, blanco. creo que Debía ser San Martín de Porres o San Benito, no estoy seguro. San Martín, porque no traía su Ajá, bastoncito. seguramente porque Ujú. sí se veía muy devota la imagen, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Que santifique un poco Nietzsche. a Nietzsche. Ajá. Sí, pues esperamos que haya sido de su agrado este recuerdo, esta remembranza. Y pues nos veremos la siguiente semana también. Ya pronto esperamos, nada más que no nos dé tanto miedo salir a la calle, o que la cosa sea más segura. Empezaremos a hacer recorridos por librerías, por lugares, no literarios, pero sí que aparecen tal vez a los que se hace referencia en algunas obras. Tenemos ahí ya nuestra prioridad, que es un centro cultural ubicado en San Ángel. En San Ángel, así es. Esperamos que siga abierto. Que no se lo haya acabado también la gentrificación. Esperamos que sí, porque Sí, porque no puede morir una cosa es la leyenda de Florencio y el Beluga. los centros culturales. Así es. Pero bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.